okay, start to record this class. And remember that we are in air, we're in the second cycle with air. We're reviewing maybe how you can do or how you can make an apted voice. Okay, I'm going to do just maybe to put in practice just apted voice in this case, because maybe it's most important to see just one per time, ¿cierto? Yo estaba viendo las dos y yo sé que ustedes están manejándolo. Jenny, Miguel Ángel, good evening. Hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Jenny, hello. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello, Good evening. teacher. Hello. Hello. Ok. Entonces les decía. Hello, teacher. No está. Pues pongo que estoy en clase. Entonces, les decía, tenemos que tener en cuenta que si usamos una sola voz, yo sé que ustedes pueden manejar las dos y sé que están entendiendo la diferencia, ¿cierto? Además porque en sí el cambio es más de primero sujeto y luego objeto, ¿cierto? Y de entender que el sujeto siempre cambia cuando se convierte en objeto. Un sujeto-objeto es casi como estos sujetos posesivos, sujetos de reflexión, ¿cierto? Para poder usarlos, es decir, unos sujetos importantes para poder usar, ¿cierto? So we're going to work, remember, with air. If you can do this like como ramas, este color verde como con ramas, sería genial para que diferencien de que este no es afirmativo, sino de tierra, ¿cierto? En el agua también cuando les decía, cuando lo estamos usando, pues lo ideal es que armen también como tierra, como olas de mar, ¿cierto? Cosa que se haga la diferencia, ¿cierto? Que se ponga la diferencia en lo que estamos viendo. Entonces, so this is air, we're in yellow, okay? We're again in yellow, in this part, we're doing this, and we are in violet finally, because I want to put in practice the question tag. That is like negative for también, ¿cierto? Es como es también el uso del negativo también de una vez, es decir que ahí repasamos esa y nos conectamos con esa también. So, remember, and I'm going to put maybe a new verse that I hear in this part. Give me one moment for to use this, for to know this, for to put in practice this one. Okay. Let me see what I can find in this. A ver si lo encuentro. Bueno, estos son de los últimos. Bueno, voy a hacer acá uno que me parece que puede dar con la manera en que quiero mostrarles esto. Entonces, voy a usar acá, voy a intentar, bueno, no, con ustedes no hago tanto énfasis en objetos, porque pues el vocabulario, el complemento que ustedes pueden poner, pues de manera general puede servir mucho. Pero voy a usar hoy familia de verbos, una familia de verbos que tiene un infinitivo pasado y participio es igual, es casi como la primera, solo que la característica tiene que se usa E y EA con sonido de castellana. Significa que suena casi igual, let, ¿sí ven? It, set, upset, ¿cierto? Es decir que uso mucho it y en algunas ocasiones uso EA, spread, sweet, ¿listo? Ya lo vamos a mirar específicamente para que podamos ponerla. So I'm going to put in this part, this new verse for to use. Give me one moment. So this is family verb that I'm going to use. The first one, family verb that is with the same participle. Past, infinitive participle is the same. Okay, past, I'm sorry. Infinitive, past, and participle is the same. Okay, it's like the first family that we see, but this is a little different in this case. So we have the sound or the vowels that we are going to use in this case is E and EA. Okay, remember that this is an Spanish sound. This is the only case because you know that
In English we have like 9 vowels. Tenemos casi como 9 vocales. Algunos usan, o mejor dicho, quieren hacer más. Digamos que los británicos son más exigentes, casi 12. En francés muchas más. Y los sonidos obviamente son más pesados. En español, bueno, es fácil porque solamente las 5, ¿cierto? Y eso lo hace mucho más fácil. So we have in this case to let. Okay, to let, we're going to put in this case to let, for to say something like remember that all is the same. We have let, and in this case, okay, the gerundio or the ing, remember that you put always in this case with, okay, I'm just going to put one word, to let, no more. Remember that in past is the same, let, and in participle, let. So I'm going to put just one for to very easy this, and remember, this is a family verb, it's a special family. If you can learn this, if you can remember, you can record, you can put in practice, please just do that, okay? Because this is the most important thing in this English class. If you want to put in practice, if you want to create something new in your language, okay? And to let, now we're going to put to set, okay? To set, in this case, the same, remember, set. Remember that we can say the setter, ¿cierto? Ah, bueno, voy a ponerlo acá, les voy a poner en español para que podamos trabajarlo ahorita con calma. Dejar, ¿cierto? Y con el letter, bueno, si tuviera doble T, sería carta, pero con una sola R, pues el dejador, o podríamos poner el permitidor, el que hace, el que permite las cosas, ¿cierto? Juliet, ¿te conectaste? Hello. Yes, are you here? Juliet? Hello. Creo que está conectando el micro. La veo, pero no te escucho, Juliet. Bueno, me hablas apenas puedas. So, to set. Good night. Good night, hello, Juliet. ¿Qué pasó con tu hermano hoy, con Steven? ¿No pudo? ¿Estaba en clase o algo así? No se pudo conectar hoy, profe. Bueno, dile que yo voy a enviarle una sesión que usamos, es decir, que para que no la pierdas. No la he podido enviar, pero yo mañana, es decir, si se conecta mañana, yo le explico mañana, cosa que no se pierda hoy del tema. ¿Vale? Vale, sí, señor. Listo, perfect. So, to set. Bueno, set, and we're going to put in this case, Victor, what happened with Victor? Miguel, ¿tú sabes de Victor? ¿Pronto no pudo? ¿O Julián? Siempre es súper puntual, o me avisa cuando no. Bueno, de pronto pasó algo. And to set in this case, we're going to put like a fijar, to set something, ¿cierto? Si tenemos en este. To set, we're going to put in this case, this, to set. And now we're going to put to upset. Look at this verb, upset. It's very different, it's quite different, and it's really an important verb in this case, okay? Upset, it's a common verb, remember? All the same, upset. If you want to put just one, don't worry, okay? And this is like a volcar, ¿cierto? Como voltear, to upset. Como poner de cabeza, también podríamos decirlo, trastornar, imagínense en eso también. Podríamos ponerlo así también, podríamos dejarla con ese. Y obviamente haríamos también la diferencia. Recuerden que no podemos encasillar los verbos en un solo significado. Encasillarlos en un solo significado es perjudicial y obviamente el inglés, se los digo por experiencia, se activa con sinónimos. Les recomiendo un diccionario de sinónimos y antónimos. Yo sí que lo busco, no lo encuentro así, una versión que me agrade. Sin embargo, si ustedes pueden pegarse la búsqueda, les agradezco. Si nos pueden compartir también, sería genial porque es lo más útil. De hecho, hasta en español, uno cuando está escribiendo textos académicos, cuando está escribiendo cuentos, historias, novelas,
pues es muy útil, ¿cierto? Para poderlo poner en marcha. So, we're going to put upset, in this case, to visit. Look at this verb, visit, visit, visit. Okay. And if you want to put this, give me one moment, denme un momentico, que es que acá estos gatos me van a hacer mal, denme one moment, un momentico. Listo, salvamos el mundo, perdón. And oh my God, what happened with Daniel? Here is. So visit, and now we're going to put to wet. Look at this verb, wet. The same, wet. I'm sorry, what is the meaning of visit? You're asking maybe. So the meaning of this is like a perseguir. Miren cómo lo pueden usar. To beset something, when you try to beset a person, or when something is beset for maybe a nightmare, or beset for the sick, ¿cierto? Algo que les decía que quiero que tengan en cuenta, y más como yo estoy pasando por esta situación, cuando uno es perseguido por un tipo de enfermedad, un tipo de pronto que la salud se ve baja, eso es una bendición. Nunca lo olviden, no se convierte en una maldición, agradezcanla, ¿cierto? Porque pues viene a uno a enseñarle también cuando uno esté con buena salud, a recordar, por ejemplo, ahorita apenas yo esté bien, retomar el ejercicio, los buenos hábitos también, ¿no? Eso es lo que a uno también le baja mucho, que llegue un tipo de enfermedad, pero recuerden eso, viene como la enfermedad, tanto la enfermedad como la muerte, vienen como maestras, vienen las dificultades como maestras, y hay que respetarlas y hay que agradecerles, ¿cierto? To wet, now, wet, and the same, wet, and we have, in this case, mojar, ¿cierto? O humedecer, ¿cierto? Acuérdense que también todo verbo trae un objeto implícito, ¿cierto? Y el objeto implícito tiene que conectarse inmediatamente con nuestro cerebro. Traten de hacer ese ejercicio también, apenas estén hablando, qué objeto se les viene a la mente, ¿cierto? Muchas veces yo he visto que para algunos es fácil que venga inmediatamente un objeto, pero hagan el ejercicio y verán que pues puede hacerles improvisar. Para ustedes sí les recomiendo mucho, ya, bueno, el listening, el writing, el reading, pero también el speaking. Traten de, creo que ustedes, yo sí algo vi cuando se trata con adultos, con chicos de 10º y 11, yo en el cole, ellos me enseñaban a mí, realmente me dejaban sorprendido porque ya manejaban bien el inglés y me hicieron a mí, pues ponerme el reto de dar una clase en inglés, ¿cierto? Y eso es una cosa sorprendente, ellos lo miden a uno mucho, ustedes lo miden a uno mucho, saben cuando uno se equivoca, saben cuando uno está diciendo algo que puede que no tenga sentido, o que puede ser que mejore, ¿cierto? Que pueda mejorar. Ustedes me enseñan también, son mis maestros, son mis maestras en ese sentido, yo no tengo la verdad, no puedo pretender tenerla, ¿cierto? Más cuando se trata de esto, lo construimos, yo soy un maestro constructivista, es decir, construyo en conjunto, es su conocimiento con el mío en ese sentido, ¿cierto? Luego ponemos to bed, to wet, in this case, we have to wet, and we're going to put to spread, okay? If we want to use this, we can say this one, okay? So, to spread, now we're going to say, in this case, it's the same, remember, we are going to use spread, and again, spread.
look at the sound, remember, it's an Spanish sound, okay? And you need to put in practice this sound. Remember, if you can found the vowels, if you want to put in practice, if you want to have a native voice, ¿cierto? Tener una voz nativa. Acuérdense que los ingleses, los angloparlantes son muy discriminatorios con la manera de hablar. Se les escuchan un lenguaje indio inmediatamente los tachan de algo, es decir, no los aceptan en el círculo, básicamente. Entonces sí les pido eso, mejoren. ¿Cómo se mejora? Listening, escuchen, sean niños otra vez escuchando, ¿cierto? Eso es como los niños aprenden así, ellos primero escuchan, imitan. Por eso yo les pido, imiten acá primero con el writing, con el reading, imiten sonidos, ¿cierto? Y luego sí van a conectarse con eso. ¿Ok? To spread, we are going to put desplegar o extender, ¿cierto? Cuando yo quiero extender algo, extender un mensaje, por ejemplo, spread something, ¿cierto? Que me permita conectarme más con esto. Obviamente, hace la diferencia, ¿cierto? Si lo tengo allí. And we're going to put now to sweet. Okay, to sweet. In this case, we have sweet. The same, all the same is sweet. No estoy poniendo la conciencia, pero pues creo que ustedes ya tienen claro ese tipo de conciencia. And we have sudar, ¿cierto? Tenemos este ahora. And finally, we have to beat, like a beat. Beat, and beat. Entonces, tienen que tener en cuenta algo también muy importante, golpear, en este caso. Golpear, o tenemos también batir, o tenemos vencer, ¿cierto? La de Michael Jackson es golpear específicamente. Él usa ese significado en su manera de decirlo. En un momento, un momento. A ver. Okay. Now, and we have to beat, golpear. Remember, in this case, and we're going to use remember, just active voice for today, because I want to divide this. I want to be clear how to connect this with ing, remember, with the active voice, even, and with the question tag. Okay, so we're going to use just circle. In this case, we have this, and what is the for? For to say something, ¿cierto? Voy a poner, a ver, voy a poner dos fórmulas, ojalá, y por eso también hago solo el active voice, porque, bueno, remember, the first one is very easy, you just have to say WH question, remember, WH question, and you have 12, maybe, was 12, yes, that we copied the last class, so put in practice this, WH question in this case, okay? So why? We're going to put in this case, remember, do or does, because we are in yellow, okay? What do you, I'm sorry, in this case, we're going to put the subject for to say the active voice. What do you, in this case, we're going to put the verb. Okay, in the same case, the infinitive verb. Remember, this is the voice, this is the active voice. You don't have to put ing. ¿Por qué no? Porque el ing se coloca por eso con el estar o ser. Bueno, en el caso más de estar mirando, estar jugando. Por lo tanto, es más en el agua, ¿cierto? En cambio, en este, como estamos en tierra, el uso es directo, ¿cierto? Por eso ahora lo reconocemos como un uso directo con voz activa, así se le reconoce en esta, y ya saben que de hecho en la voz pasiva, pues con el agua lo podemos manejar también allí, ¿listo? So we have this case, do, does, subject, verb. Now we're going to put, what do you maybe let, what do you let this person, no sé, ahí sí podríamos poner so, the object, plus the sign of question. It's very easy, ¿cierto? Ahora,
para ponerlo acá en la otra. No sé si lo habíamos visto quizás en una ocasión, recuerdo que le habíamos hecho énfasis, hoy hago más énfasis también en esta voz, y es que llego y digo, por ejemplo, subject, ¿cierto? Subject. Now, I'm going to put, then of the subject, I'm going to put the, in this case, we're going to put the does and the do, and you or she does. We can put not, or we can say, voy a hacer una diferencia acá. We can say the verb para hacerlo en dos casos. Bueno, voy a ponerlo acá con el not para hacerles una diferencia chiquita. So, why do you, she does not set, maybe the subject, the object, okay, and we're going to put then, si estamos, habíamos dicho que si estamos acá con un not, entonces acá digo simplemente do o does, según la que hayamos usado, y pongo subject si estoy negando, ¿cierto? Ya les pongo un ejemplo, si estoy negando. Si no estoy negando, ¿cierto? Entonces voy a decir así, subject plus verb, in this case, verb, then we're going to put, remember that we put maybe the is if we need to put this because we're in active voice. Okay. Maybe she accepts something, ¿cierto? Acá, the object, very easy. And then we're going to put do or does and the not. ¿Sí ven? Si aquí está en afirmativo es la regla. Si aquí está en afirmativo es porque aquí va en negativo. Aquí abajo, does not, do, does not, or, and, perdón, subject. Sign of question. ¿Cierto? Entonces van a decir, pero es que esto es afirmación y negación. Fíjense que es más una pregunta, porque estoy resumiendo la pregunta. ¿Qué significaría esto básicamente también para que lo recuerden? Es el uso de cuando ustedes lleguen y dicen, mi mamá fue a la tienda. ¿No fue a la tienda? ¿O fue ella a la tienda? Bueno, digamos que si lo voy a poner en ese sentido de que se afirma o niego, entonces digo se afirma, mi mamá fue a la tienda. ¿No fue ella a la tienda? ¿Cierto? O si lo niego, mi mamá no fue a la tienda. ¿Fue ella a la tienda? ¿Sí ven? Como que le pongo en el otro papel, ¿cierto? Y esas tres maneras de decirse, esas tres conexiones, esas tres formas, tienen una regla no, llamémosle como una forma bastante particular de yo poner en marcha, de yo llegar y decir cómo es que la manera de resumirse una pregunta se usa mucho en inglés así. Es decir, acostúmbrense mucho a esta question tag, ¿cierto? Voy a hacer rápidamente un ejemplo de cada una. So, the first one, y les pido porfa, traten de tomar 5 verbos, lo que les digo, si pueden hacerlo ahorita, ponerlo en marcha. Si no, déjenlo para mañana, no hay problema. Mañana intentaremos también conectarnos para cerrar, por lo menos intentar hacer 3. Yo les estoy debiendo una, lo sé. Así que por lo menos mañana también intentemos hacer la conexión. So, we're going to put in this case, where do you set your goals? Where do you set your goals? ¿Dónde persigues tus sueños? Look at this, it's very important. It's just putting practice in active voice. In this case, where do you set your goals? In this case, or if you want to say something, remember in affirmative. So, I'm going to use the same. You set your goals. Your goals. Do not you. Very easy, no more. And always the comma, okay? La coma siempre. En ese sentido me separa esto. Y el signo de pregunta, ¿no? You set your goals. Do not you. ¿No lo haces tú?
¿cierto? Or I can say, you do not. Okay, you do not beset your goals. Okay, do you do that? ¿Sí ven? Es bastante típico cuando uno lo usa, cuando uno lo pone en marcha, en una, digamos, en la contracción, ¿cierto? Porque esto es una contracción de pregunta. Esto es una contracción de pregunta que permite generar, que permite realizar la claridad de este, llamémoslo como de esta lección específicamente, ¿cierto? Y aquí solo hay conexión de la voz activa. Se van a dar cuenta que, de hecho, estoy preguntándole también a un amigo nativo en el uso del simple tense, bueno, en este caso de la tierra, yo le hablo de mí con mi método con la tierra, ya lo entiende. ¿Cómo es que en ese uso, en esa manera, en esa forma, se puede conectar con todas las demás, los demás verbos del agua, ¿cierto? Es ahí donde veo que es otra categoría realmente, no podemos llamarlo solo agua, porque es agua y tierra, ¿cierto? Después lo entenderán cuando lo manejen más. ¿Listo? Por favor, les pido, realicen los demás verbos, estos 10 minutos, 9 minutos que quedan de sesión para poderlos terminar, ¿listo? Y dejemos hasta acá la sesión entonces para poder